Cuando la avaricia de su propio cuñado la dejó en la calle, Alma, una viuda con 3 hijos pequeños, creyó que lo había perdido todo. Expulsada y sin un centavo, su única opción fue huir a la Quebrada del Silencio, una finca olvidada que los ancianos del pueblo decían que estaba maldita. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera el hombre que la desterró, era el antiguo secreto que ella encontraría bajo el suelo podrido de la cabaña. Un poder que nadie se había atrevido a tocar en más de un siglo. Puede sonar a leyenda, pero esta historia ocurrió de verdad en las sierras de Durango hace casi 80 años. Si las historias sobre el poder de la justicia a través del conocimiento ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El polvo de la pena aún no se asentaba en la casa de Alma. Hacía solo unas semanas que había enterrado a su esposo, Esteban, y el silencio que él dejó era un abismo que amenazaba con tragarlos a todos. Se aferraba a sus 3 hijos como si fueran anclas en medio de una tormenta. Mateo, el mayor, con sus ojos serios que ya entendían demasiado, la pequeña Sofía, que aún preguntaba por su padre, y Leo, el más chico, ajeno a la tragedia que los envolvía. Su corazón era un pájaro asustado, latiendo no por ella, sino por ellos. La pequeña parcela de tierra era todo su patrimonio, el único legado de Esteban y la única promesa de un futuro. La amenaza no tardó en mostrar su rostro. Llegó en la figura de don Ramiro, su cuñado, un hombre cuya sombra parecía enfriar el aire a su paso. No trajo palabras de consuelo, sino un papel amarillento y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Con una voz cortante como el cristal roto, le explicó que Esteban había muerto con una deuda inmensa, una deuda que él, generosamente, había cubierto. Ahora, la tierra, la casa, el aire que respiraban, le pertenecían a él como pago. Alma sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Era una mentira cruel y descarada, pero él tenía el poder y la ley de su lado. Desesperada y sin aliados, Alma supo que no podía luchar contra la codicia de Ramiro en su terreno. Sus protestas se ahogaron en la fría indiferencia de su cuñado, quien le dio 3 días para abandonar lo que siempre había sido su hogar. Fue entonces, en la noche más oscura de su alma, que un recuerdo lejano emergió como un faro débil: La Escondida. Una finca en las montañas que perteneció a los abuelos de Esteban, un lugar del que la gente hablaba en susurros, envuelto en leyendas de mala suerte y olvido. Ramiro nunca la había reclamado, considerándola una ruina sin valor. Para Alma, esa ruina era su única esperanza. Esa misma noche, bajo el manto de una luna menguante que apenas iluminaba el camino, Alma tomó su decisión. Despertó a sus hijos en silencio, con el corazón encogido. Mateo, con una madurez que le rompía el alma, la ayudó a empacar lo poco que podían llevar: algo de ropa, el último pan y la fotografía de su padre. Dejaron atrás la casa que había sido su mundo, cerrando la puerta a una vida que ya no existía. Con el pequeño Leo en brazos y Sofía y Mateo aferrados a su falda, Alma caminó hacia las montañas, hacia la promesa incierta de un refugio olvidado. El ascenso por la ladera de la montaña fue una penitencia. El sendero, apenas una cicatriz en la tierra, se retorcía entre rocas y maleza. El frío de la madrugada calaba los huesos, y el llanto silencioso de Sofía se mezclaba con el ulular del viento. Mateo, con el ceño fruncido, caminaba a su lado, sujetando una pequeña bolsa con la firmeza de un hombre. Cada paso era un acto de rebeldía contra el destino que Ramiro había escrito para ellos. Una promesa susurrada a la memoria de Esteban. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tiñeron el cielo de un naranja esperanzador, Alma sintió que sus fuerzas flaqueaban, pero la vista de sus hijos, acurrucados y confiando ciegamente en ella, era el único combustible que necesitaba para seguir adelante.
La escondida los recibió con el aliento frío del abandono. La casa principal era un esqueleto de madera carcomida, con el techo hundido en una mueca de derrota y ventanas que eran cuencas vacías, mirando a la nada. La naturaleza había reclamado su territorio con una ferocidad implacable, cubriendo los viejos corrales y el sendero de entrada con una gruesa alfombra de enredaderas y espinos. Era la imagen misma de la desolación que su cuñado había descrito. Sin embargo, en medio del caos, algo llamó la atención de Alma: un viejo pozo de piedra cubierto por una pesada tapa de madera. Con la ayuda de Mateo, la movieron. El agua de abajo era increíblemente clara y fresca, un milagro en medio de la ruina. Fue la primera señal de que aquel lugar olvidado guardaba más vida de la que aparentaba. Los días que siguieron fueron una lucha por domesticar el abandono. Mientras los niños limpiaban la maleza más cercana y recogían leña seca, Alma se adentró en la estructura ruinosa de la casa principal. La cocina, aunque con el techo parcialmente derrumbado, conservaba un viejo fogón de ladrillo casi intacto. Con la pericia heredada de su madre, lo limpió, lo revisó y tras unas horas de trabajo, logró encender un fuego que fue más que calor, fue un hogar. Encontraron una pequeña habitación contigua, probablemente una despensa, cuyas paredes de piedra se mantenían firmes. Esa se convirtió en su refugio. Taparon la ventana rota con una tabla vieja y usaron mantas para crear una puerta improvisada. Esa noche, por primera vez, durmieron bajo un techo sólido, el aroma del humo y la tierra húmeda, arrullándolos en un sueño agotado pero seguro. Fue Mateo quien hizo el siguiente descubrimiento. Mientras exploraba los límites de lo que parecía un viejo huerto devorado por la vegetación, sus pies tropezaron con algo duro y metálico. Juntos, Alma y él cavaron con sus manos, desenterrando la puerta oxidada de un sótano o bodega que había quedado sepultada por el tiempo. La fuerza combinada de ambos apenas logró abrirla, revelando una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Con una rama encendida como antorcha, Alma bajó con el corazón en un puño. El aire era frío y olía a tierra y a vino viejo. Allí, entre estanterías vacías y barriles desvencijados, encontró un cofre de madera cerrado con un candado herrumbrado. No contenía oro ni joyas, sino algo mucho más valioso: los viejos diarios del abuelo de Esteban, junto a un conjunto de herramientas de agrimensor y extraños mapas topográficos de la finca, llenos de anotaciones y símbolos que no comprendía. Esa noche, a la luz danzante del fuego que habían revivido, Alma desdobló las páginas de los diarios con manos temblorosas. Los niños dormían, ajenos al tesoro de tinta y papel que su madre sostenía. La caligrafía del abuelo era apretada y febril, una mezcla de datos técnicos y una devoción casi mística por aquella tierra. No hablaba de mala suerte, sino de un pulso, de un corazón líquido que latía bajo la finca. Describía su obsesión por seguir el rastro de la humedad, por escuchar el murmullo del agua en las rocas. Alma extendió uno de los mapas junto al diario. De repente, los extraños símbolos cobraron sentido. No eran marcas de lugares, sino de flujos, de corrientes subterráneas que el viejo había cartografiado con una precisión asombrosa. Las herramientas no eran para medir la tierra, sino para auscultar sus secretos más profundos. Al alba, con el mapa en la mano y el corazón latiendo con una nueva y frágil esperanza, Alma llevó a Mateo a un punto alejado detrás de los corrales en ruinas. El mapa indicaba una suave depresión en el terreno, marcada con un símbolo recurrente, una espiral. Para el ojo inexperto, no era más que un hundimiento cubierto de maleza más verde y frondosa que la del resto del lugar. Pero para Alma, que ahora veía con los ojos del abuelo, era la señal inequívoca. Se arrodilló,
Apartó las hierbas y presionó la palma de su mano contra la tierra. Estaba fría y notablemente húmeda, casi esponjosa. Un sonido casi imperceptible, un susurro grave y constante, ascendía desde las profundidades. Era el pulso del que hablaba el diario. No era un pozo, era una fuente, un manantial poderoso y oculto, la vena principal de la montaña. El secreto de la escondida no era una maldición, sino una bendición olvidada, un milagro de agua pura esperando ser liberado. La esperanza, sin embargo, no brotaría sola. Había que cavar para alcanzarla. Con las herramientas del abuelo, junto a un par de palas oxidadas que hallaron en un cobertizo derruido, Alma y Mateo se entregaron a la tierra. Fue un trabajo de sudor y tierra bajo las uñas, de músculos doloridos y de una determinación compartida en silencio. Sofía y Leo los observaban, a veces ayudando a apartar piedras pequeñas, sintiendo que participaban en un ritual sagrado. Cavaron durante 2 días, siguiendo la humedad, sintiendo cómo el aire se enfriaba a medida que profundizaban, hasta que un sonido cambió. El golpe sordo de la pala se convirtió en un chapoteo húmedo y denso. El agua no surgió con violencia, sino con la certeza de una promesa cumplida. Un borboteo constante que comenzó a llenar el pozo que habían abierto, clara y pura, antes de desbordarse suavemente y empezar a trazar su propio camino ladera abajo. Aquel hilo de agua se convirtió en las venas que devolvieron la vida a la escondida. Lo primero fue el lujo de lavarse el rostro y las manos con agua corriente. Un placer tan simple y tan profundo que les arrancó lágrimas de gratitud. Alma, guiada por una sabiduría que creía olvidada, canalizó el flujo hacia el viejo huerto. Con una azada recuperada, limpió un pequeño terreno y plantó las pocas semillas de hortalizas que había traído consigo. El verde vibrante que brotó en cuestión de días fue un desafío directo al gris de la ruina que lo rodeaba. La finca comenzó a respirar de nuevo. El sonido constante del arroyo se convirtió en la banda sonora de su nueva vida, un murmullo de perseverancia que ahogaba los ecos del miedo. Sofía dejó de preguntar por su antiguo hogar y comenzó a hacer pequeñas presas de barro en el nuevo arroyo. La escondida ya no era un escondite, sino el cimiento de un nuevo comienzo, un milagro regado con el sudor de su propia fe. La noticia de su pequeña victoria no viajó más allá de los límites de la finca, pero para ellos fue un universo. Las semanas se convirtieron en meses, y el huerto, regado por la generosidad de la montaña, les devolvió el esfuerzo con creces. Calabazas, maíz y frijoles crecían con una vitalidad que parecía desafiar las ruinas que los rodeaban. Mateo, con una seriedad que ya no le pesaba sino que le ennoblecía, aprendió a reparar un tramo del viejo corral con maderas recuperadas, soñando en voz alta con tener una cabra. Alma, por su parte, se movía por la finca como si hubiera nacido allí, interpretando los mapas del abuelo no solo para entender el agua, sino el sol, el viento y la tierra. La escondida, con su esqueleto de madera y su corazón líquido, se estaba convirtiendo en un organismo vivo, y ellos eran su sangre. Pero el agua tiene memoria y no sabe de secretos. El arroyo que habían liberado no se detenía en su huerto. Seguía su curso ladera abajo, un hilo de plata serpenteando por tierras que llevaban años secas. En el pueblo, abajo en el valle, la gente comenzó a notarlo. Primero fue un murmullo, una incredulidad. Un viejo pastor, que llevaba sus pocas ovejas por las faldas de la montaña, fue el primero en dar la noticia. Un arroyo nuevo, nacido de la nada, bajaba de la finca olvidada. Los rumores sobre la maldición de la escondida se transformaron en susurros sobre un milagro. Y los susurros, como el agua, encontraron su propio camino, fluyendo de boca en boca hasta llegar a los oídos de don Ramiro, sembrando en su rostro no una expresión de asombro,
sino la máscara oscura y afilada de la codicia. Se dio cuenta, con una rabia sorda, de que la ruina que había despreciado escondía un tesoro que ahora le era ajeno. La sombra de la codicia no tardó en proyectarse sobre el milagro. Una tarde, mientras el sol doraba el pequeño huerto, la figura de don Ramiro apareció en el límite de la finca, no solo, sino flanqueado por dos hombres de aspecto rudo. Su llegada no fue una visita, fue una invasión. Caminó con la arrogancia de un conquistador. Sus botas, aplastando las pequeñas flores silvestres que habían osado crecer junto al arroyo. Se detuvo frente a Alma, que se había interpuesto entre él y sus hijos, con los ojos fijos en el agua que corría, clara y viva. «Veo que has estado ocupada en mi propiedad», dijo con una sonrisa helada. «Un bonito truco, Alma, pero este arroyo, como toda esta tierra, me pertenece. Has encontrado el tesoro que yo desprecié y ahora vengo a reclamarlo». Alma sintió el miedo, un escalofrío helado, pero no dejó que la paralizara. El tiempo de la viuda asustada había terminado. Se había convertido en la guardiana de esa tierra, en la madre que había cavado en el barro para dar de beber a sus hijos. «Usted despreció esta tierra, Ramiro», respondió su voz firme y clara, sin un atisbo de temblor. «La llamó ruina, la abandonó a su suerte. Nosotros no encontramos un tesoro, le devolvimos el corazón que le habían arrancado». Mateo se colocó a su lado, tan pequeño y a la vez tan grande, con una piedra en la mano. La mirada de Ramiro se ensombreció ante aquella inesperada resistencia. La rabia reemplazó a la burla en su rostro. Insolente, siseó: «Te daré una última oportunidad. Vete de aquí con tus mocosos y quizás te deje conservar tu vida miserable. O quédate y haré que la ley te arranque de aquí y te arroje a la cárcel por robar mi agua». Se dio la vuelta, dejando que la amenaza flotara en el aire, más venenosa que cualquier serpiente. «Volveré, y no seré tan generoso». La amenaza de Ramiro se disolvió en el aire, pero su veneno permaneció, helando el calor del sol. Alma miró a Mateo, que aún apretaba la piedra en su mano, con los nudillos blancos y una furia impotente en la mirada. Suavemente le tomó la mano y se la abrió, quitándole la piedra. «No con piedras, mi amor, no así», le susurró. En ese instante supo que la batalla no se ganaría con la fuerza bruta que Ramiro entendía, sino con una fuerza diferente. Su fuerza era la verdad grabada en los diarios del abuelo, la legitimidad de su sudor sobre la tierra y, sobre todo, la naturaleza del agua misma, que no conocía dueños y solo buscaba su cauce. La escondida había sido su refugio, pero ahora comprendía que para defenderla debía abandonarla momentáneamente. Tenía que bajar al valle y darle voz a la montaña, contar la historia del arroyo no como un tesoro robado, sino como una vena abierta que ahora ofrecía su sangre a todos. Al día siguiente, el sol aún no había besado la cima de la montaña cuando Alma despertó a sus hijos. No había miedo en sus movimientos, sino una calma solemne y decidida. El descenso fue el reverso de su huida. Ya no caminaban encorvados por el miedo, sino con la espalda recta. No era una fuga, sino una marcha, con Leo en sus brazos, Sofía aferrada a su mano y Mateo a su lado, portando como un estandarte los viejos diarios y los mapas enrollados. Alma no se dirigió a la casa de ninguna autoridad. Siguió el curso de su propio arroyo, que los guió como un amigo leal hasta las afueras del pueblo, donde los campos antes polvorientos ahora mostraban un tímido verdor. Buscó al viejo pastor Elías, el primero que había llevado la noticia del milagro. Lo encontró remendando una cerca, y al verla llegar con su prole, el hombre se quitó el sombrero, sus ojos curtidos reflejando una mezcla de asombro y profunda preocupación. Alma no necesitó muchas palabras. Señaló el agua que corría cerca y luego a sus hijos.
Ese es el corazón de mi familia, dijo con voz firme, y don Ramiro ha venido a arrancárnoslo. Elías escuchó, y su silencio fue más elocuente que cualquier juramento. Sus ojos, que habían visto secarse arroyos y morir cosechas, recorrieron el rostro de Alma, la figura protectora de Mateo y la inocencia de los más pequeños. Luego, su mirada se posó en el arroyo que corría a sus pies, un milagro que no necesitaba explicación. Sin decir una palabra, se calzó el sombrero, tomó su cayado y comenzó a caminar hacia la plaza del pueblo. Alma y sus hijos lo siguieron. No fue un llamado a las armas, sino una procesión silenciosa y digna. En la plaza, frente al pozo seco que era el símbolo de la sed del valle, Elías se detuvo y golpeó el suelo con su cayado. La gente se fue acercando, atraída por la extraña comitiva. Fue entonces cuando Alma, con una voz que ya no era de una viuda sino de una matriarca, desdobló los mapas del abuelo sobre un cajón de verduras y contó su historia. No habló de leyes ni de papeles, sino de tierra, de sudor y del agua como un derecho tan antiguo como las montañas. La historia se extendió por el valle con la velocidad del propio arroyo. Al principio fue un murmullo de solidaridad teñido de miedo. Todos conocían la crueldad de don Ramiro y su poder para comprar silencios y voluntades. Algunos bajaban la mirada al pasar, temerosos de que su compasión les costara caro. Pero el miedo comenzó a ceder ante algo más fuerte, la esperanza. Los campesinos cuyas tierras colindaban con el nuevo arroyo vieron cómo la tierra reseca bebía y se teñía de un verde tímido. Vieron a los hijos de Alma, no como huérfanos desvalidos, sino como los pequeños guardianes de un renacimiento. Y la imagen de aquella familia defendiendo su milagro con la única arma de la verdad fue una semilla que germinó en la conciencia colectiva. Una mañana, Alma vio ascender por el sendero no la figura amenazante de Ramiro, sino a un pequeño grupo de campesinos liderados por Elías. No traían armas, sino palas, azadas, sacos con semillas y la madera de una puerta que alguien había donado. Venían a ayudarla a reconstruir, a reforzar las paredes de su casa y los bordes del arroyo. La batalla por la escondida había dejado de ser la lucha de una viuda, ahora era la causa del valle. La noticia de aquella insólita romería de trabajo llegó a los oídos de Ramiro como el eco de una declaración de guerra. Pero mientras él hervía en el valle, consumido por una rabia que no podía desatar a golpes contra todo un pueblo, en la escondida se obraba una reconstrucción que era tanto física como espiritual. El sonido seco de los martillos y las sierras espantó a los fantasmas del abandono. Los hombres, bajo la dirección improvisada de Elías, levantaron vigas para el techo de la casa principal, mientras las mujeres desbrozaban el terreno para un huerto comunitario, mezclando sus semillas con las de Alma. No era caridad, era una inversión en su propia esperanza. Los niños correteaban entre las obras. Sus risas eran el mortero que unía a aquella comunidad improvisada. Al atardecer, compartían una olla común alrededor del fogón de Alma, y por primera vez en años, la escondida no olía a olvido, sino a pan caliente, a madera nueva y a futuro. Ramiro comprendió que la fuerza bruta sería su perdición. Convertiría a Alma en una mártir y a él en el tirano que todos ya sospechaban que era. Necesitaba un arma que la gente del valle respetara y temiera más que a él, la ley. No volvió a la finca. En su lugar, viajó a la ciudad cabecera, al despacho de un juez cuya amistad se regaba con favores y dinero. Regresó no con matones, sino con un papel oficial, sellado y firmado, que portaba como una espada. Era una orden de desalojo en toda regla, que lo declaraba a él único y legítimo propietario y a Alma una usurpadora. La noticia se clavó en el corazón del pueblo como una astilla de hielo. El documento oficial,
frío e impersonal, fue clavado en el poste de la plaza. Ya no era la palabra de un hombre codicioso contra la de una viuda. Era la autoridad del Estado contra un puñado de campesinos. Ramiro les había arrebatado la legitimidad de su causa, enfrentando su solidaridad a la amenaza de la cárcel. El papel oficial fue un hachazo que partió la espina dorsal de la recién nacida comunidad. El miedo, un veneno que Ramiro conocía bien, se infiltró en las conversaciones y en las miradas. Algunos de los que habían subido a ayudar a Alma ya no se atrevían a mirarla a los ojos en la plaza. La amenaza de la cárcel era una sombra demasiado grande para hombres que solo poseían sus manos y la libertad para trabajar. Una tarde, Elías subió solo a la escondida, con el rostro surcado por una profunda tristeza. Le explicó a Alma, con la voz quebrada, que la gente tenía miedo. No la habían abandonado en espíritu, pero no podían luchar contra los papeles sellados del gobierno. Esa noche, por primera vez desde que encontró el manantial, Alma sintió el sabor amargo de la derrota. Miró la casa a medio reparar, el huerto floreciente y a sus hijos durmiendo bajo un techo seguro, y se preguntó si su lucha solo había servido para retrasar lo inevitable. Desolada, buscó refugio en las únicas palabras que le habían ofrecido consuelo, los diarios del abuelo. Ya no buscaba un mapa, sino la compañía de aquel hombre sabio y persistente que parecía hablarle a través de la tinta. Pasó las páginas una y otra vez, sus dedos trazando la caligrafía febril, hasta que notó algo que había pasado por alto, un pequeño bulto en la contraportada de cuero del último diario. Con manos temblorosas, forzó el cuero gastado y descubrió un bolsillo secreto. Dentro no había un testamento ni un título de propiedad de la tierra, sino un documento diferente, doblado con sumo cuidado y sellado con un lacre casi borrado por el tiempo. Era un acta oficial, expedida por la autoridad de aguas del distrito, décadas atrás. En ella, el abuelo, con una clarividencia que rozaba la profecía, no registraba la finca, sino el manantial mismo. Lo había registrado como un nacimiento de agua independiente, con derechos de uso perpetuos, y le había dado un nombre, Fuente El Corazón. Ramiro era dueño de la tierra seca, de la ruina que siempre había despreciado, pero el agua, el alma de la finca, legalmente, le pertenecía a ella y a los herederos de Esteban. Una sonrisa lenta y segura iluminó el rostro de Alma en la penumbra. Ramiro había traído la ley al valle, y ahora la ley sería su respuesta. El amanecer no la encontró rezando por un milagro, sino preparándose para hacerlo. Sabía que su destino no se decidiría en la plaza del pueblo, entre el calor solidario pero temeroso de los suyos, sino en los pasillos fríos y silenciosos donde se escribía la ley. Dejó a sus hijos al cuidado de un Elías que, al ver el documento en la mano de Alma y la nueva luz en sus ojos, asintió sin hacer preguntas, comprendiendo que ella iba a luchar en un terreno que él no conocía. Su viaje a la ciudad cabecera fue un peregrinaje silencioso y solitario. No llevaba palas ni azadas, solo el peso de un papel amarillento que era a la vez ancla y vela. Frente al despacho del juez, el mismo que había firmado su desalojo, esperó con una paciencia forjada en la tierra, una calma que desconcertó al funcionario que intentó despacharla con evasivas. No era la viuda desamparada que todos esperaban, era la montaña misma, esperando su momento. Cuando finalmente la recibió, el juez la miró por encima de sus gafas con la displicencia reservada para los problemas menores. «Señora, el asunto está zanjado», comenzó, con un tono paternalista que buscaba aplastar cualquier esperanza. «La ley es clara. La propiedad es de don Ramiro». Alma no discutió, no levantó la voz. Simplemente desdobló el acta de la Fuente El Corazón y la deslizó sobre el escritorio de caoba. El juez la tomó con fastidio.
pero sus ojos se detuvieron en el sello oficial y la fecha antigua. La leyó una vez, luego otra, con una lentitud creciente. El color abandonó su rostro. Podía cuestionar la voluntad de un muerto, la palabra de una campesina, pero no podía ignorar un registro de aguas, un derecho tan fundamental y protegido que era la base de la riqueza o la ruina de todo el valle. Esto cambia las cosas, murmuró, más para sí mismo que para ella. La orden de desalojo queda en suspenso. Debo investigar. Alma se levantó, recogió su documento y salió del despacho sin decir una palabra más, dejando tras de sí un silencio denso, el eco de una victoria que no había necesitado gritos. El regreso de Alma no fue un desfile triunfal, sino una marea silenciosa que sube. La noticia, sin embargo, galopó por el valle como un caballo desbocado, no traída por ella, sino por la furia de don Ramiro. Humillado y traicionado por la misma ley que esgrimía como un hacha, irrumpió en la plaza del pueblo gritando sobre jueces corruptos y papeles fraudulentos. Pero su rabia no generó miedo, sino revelación. La gente vio la verdad desnuda. No era un hombre de ley, sino un matón al que se le había escapado su presa. Cuando Alma llegó al atardecer, siguiendo el curso de su arroyo, la encontraron no como una suplicante, sino como una reina que regresa a su tierra. Elías la recibió con una inclinación de cabeza y en los ojos de los demás vio un respeto que valía más que cualquier título de propiedad. La victoria no era solo suya, era el primer sorbo de agua fresca para un valle sediento de justicia. Esa noche, mientras un silencio expectante envolvía la escondida, la rabia de Ramiro fermentó en un plan venenoso. Si la ley no le daba el agua, él se la arrebataría a la tierra. No podía poseerla, así que la destruiría. Al amparo de una noche sin luna, él y sus 2 secuaces subieron la ladera, no como dueños, sino como ladrones en la oscuridad. No llevaban escrituras, sino picos y masas pesadas, con la intención de derrumbar las rocas sobre el manantial, de cegar el corazón de la montaña y convertir el milagro en un charco de lodo. Pero Elías, cuyo sueño se había vuelto tan ligero como el de un pastor que cuida su rebaño, había presentido la jugada del lobo. Montando una guardia silenciosa desde la falda de la montaña, vio las antorchas ascendiendo como ojos malignos hacia la finca. No gritó, corrió con una urgencia que sus años no recordaban para despertar al valle. La batalla final no sería con papeles, sino con cuerpos y almas para defender la fuente de su renacida esperanza. El llamado de Elías no fue un grito, sino el tañido desesperado de la pequeña campana de la iglesia del valle, un sonido que no llamaba a la oración, sino a la defensa. El eco del bronce despertó a Alma de un sueño ligero. Por un instante, el miedo la atenazó, pero fue reemplazado por la furia protectora de una loba. Le bastó una mirada a Mateo, despierto y alerta, para saber que no tenía que decir nada. Mientras ella salía a la noche, él atrancaba la puerta de su pequeño refugio, convirtiéndose en el guardián de sus hermanos. Afuera, la escena era una pesadilla iluminada por antorchas. Ramiro, con el rostro desfigurado por el odio, levantaba un pesado pico sobre la boca del manantial. Sus secuaces estaban a punto de arrojar rocas para sepultar la fuente, pero antes de que el golpe cayera, la voz de Alma cortó la noche. «Deténgase», ordenó. Su voz no un ruego, sino un mandato. Se interpuso entre el pico y el agua, su pequeña figura proyectando una sombra inmensa a la luz del fuego. Fue entonces cuando de la oscuridad emergieron las luces del pueblo. Docenas de campesinos, liderados por Elías, subían en silencio, rodeando el claro. No eran una turba furiosa, sino un muro de cuerpos resueltos, con las mismas herramientas que habían usado para reconstruir ahora sostenidas como un juramento. Los 2 matones de Ramiro se miraron, sopesando su lealtad comprada contra la determinación silenciosa de todo un pueblo. Dejaron caer sus herramientas con un ruido sordo
y se escabulleron en la noche, abandonando a su patrón, a su suerte. Ramiro se quedó solo, jadeando, con el pico aún en alto, girando la cabeza para ver que estaba completamente rodeado. Buscó en los rostros un resquicio de miedo, pero solo encontró el reflejo de su propia miseria en los ojos de la gente que había despreciado. Fue Alma quien rompió el silencio, su voz tranquila pero cargada con el peso de la montaña. Quería la tierra, pero nunca la escuchó. Quería el agua, pero nunca entendió su valor. Lo único que le queda es su codicia, y como puede ver, Ramiro, es una cosecha muy pobre. El pico se volvió demasiado pesado en sus manos. Lo dejó caer al suelo, el metal resonando contra la piedra como el punto final de su tiranía. Sin decir una palabra, se dio la vuelta. La multitud se abrió para dejarlo pasar, no por respeto, sino para no mancharse. Ramiro bajó la ladera tropezando en la oscuridad. Un hombre que lo había querido todo y se había quedado sin nada, expulsado no por la ley de los jueces, sino por la justicia de la tierra. A sus espaldas, el único sonido que quedaba era el murmullo incesante y victorioso del agua. El alba encontró a la gente del valle no en sus camas, sino en la cima de la montaña, compartiendo el pan y el agua fresca de la fuente. No hubo discursos ni celebraciones ruidosas, solo un profundo y compartido sentimiento de pertenencia. Elías se acercó a Alma, que observaba cómo el primer sol tocaba la tierra mojada, y le tendió los viejos diarios del abuelo. Estos siempre fueron suyos, dijo con una sencillez que encerraba el mayor de los respetos. Usted no solo leyó los mapas, nos enseñó a todos a leer el corazón de la tierra. Alma aceptó los diarios, pero su mirada se posó en Mateo, que estaba junto a ella, observándolo todo con una seriedad que ya era sabiduría. Sabía que el legado no estaba en el papel, sino en la lección que esa noche había quedado grabada a fuego en el alma de su hijo. Los días que siguieron transformaron la escondida. Ya no era el refugio de una viuda, sino el corazón palpitante de todo el valle. Guiados por los mapas del abuelo y la sabiduría práctica de Elías, los campesinos construyeron un pequeño acueducto de piedra y barro, una arteria que llevaba el pulso de la montaña a los campos sedientos de abajo. La casa de Alma fue terminada, no como una fortaleza, sino como un hogar con las puertas siempre abiertas. Mateo aprendió a cuidar el cauce del arroyo. Sofía plantó un jardín de flores silvestres junto a la fuente y hasta el pequeño Leo chapoteaba feliz en el agua que era la sangre de su nuevo mundo. Alma, de pie en el umbral de su casa reconstruida, ya no era la viuda que huyó a la finca olvidada. Era la guardiana de la fuente, la mujer que había encontrado en el secreto de la tierra la fuerza para darle un futuro a su gente. La escondida había cumplido su promesa. Ya no era un lugar para esconderse, sino el lugar donde, por fin, todos habían encontrado su hogar. Las estaciones se sucedieron, tejiendo un manto de prosperidad sobre el valle que antes solo conocía el polvo. El acueducto de piedra, pulido por el paso del tiempo y el agua, se convirtió en la arteria principal de una tierra renacida. Los campos, antes agrietados, se llenaron de un verdor tan intenso que atrajo a nuevas familias, no en busca de refugio, sino de un futuro. La escondida dejó de ser una leyenda de mala suerte para convertirse en el símbolo de la comunidad, y el nombre de Don Ramiro se desvaneció, convirtiéndose en poco más que el cuento con el que los abuelos advertían a sus nietos sobre la aridez del corazón. La riqueza del valle no se medía en monedas, sino en la cosecha compartida, en el pozo de cada casa que ya no estaba seco y en la certeza de que el agua, como la dignidad, era un derecho que habían ganado juntos. Alma envejeció con la gracia de un árbol fuerte. Sus arrugas eran los mapas de su propia historia. Ya no necesitaba los diarios del abuelo. Su sabiduría estaba escrita en la tierra y en los ojos de sus hijos. Mateo
convertido en un hombre sereno y fuerte, era ahora el guardián principal de la fuente, enseñando a los más jóvenes a escuchar el pulso de la montaña. Sofía, con las manos siempre llenas de tierra y pétalos, expandió su jardín hasta que el camino a la fuente se llenó de aromas y colores. Y Leo, con la risa aún intacta, era la prueba viviente de que la vida siempre encuentra su cauce. A veces, al atardecer, Alma se sentaba en la entrada de su casa, mirando el valle iluminado por el sol poniente, y sentía la presencia de Esteban no como una ausencia dolorosa, sino como el murmullo constante del arroyo, una promesa cumplida que seguiría fluyendo mucho después de que ella se hubiera ido. Un año, sin embargo, el cielo se olvidó de la tierra. Una sequía feroz, como una bestia sedienta, devoró los campos vecinos, agrietando el suelo y secando hasta los pozos más profundos. Solo su valle, alimentado por el pulso inagotable de la Escondida, permanecía como una esmeralda en un paisaje de ceniza. Pronto, las noticias de su milagro atrajeron a los desesperados. No llegaron con la arrogancia de Ramiro, sino con la humildad rota de quienes lo han perdido todo. Familias con niños de ojos tristes y cántaros vacíos comenzaron a llegar a los límites del valle, mirando el arroyo no con codicia, sino con una veneración dolorosa. El valle se enfrentó a su primera gran prueba, no de escasez, sino de abundancia. Fue Mateo quien, una noche, reunió a todos junto a la fuente. Su voz, ya profunda como el murmullo del agua, no preguntó si debían ayudar, sino cómo. El recuerdo de su propia sed, de su huida a la montaña, estaba grabado en la memoria de los más viejos y en las historias que se contaban a los más jóvenes. Alma, sentada en una piedra, observó en silencio cómo su hijo y sus vecinos decidían no construir un muro más alto, sino un canal más largo. Acordaron compartir, racionar su propio uso si era necesario, para que el corazón de la montaña pudiera calmar la sed de otros. En ese acto de generosidad, Alma vio el verdadero legado del abuelo y de Esteban. El agua no era un tesoro para ser poseído, sino una bendición para ser compartida. La Escondida ya no solo regaba un valle, enseñaba al mundo cómo florecer. La decisión se convirtió en zanjas y manos encallecidas. Liderados por Mateo, quien ahora leía la tierra con la misma intuición que el abuelo, los hombres y mujeres del valle no esperaron a que la sed llamara 2 veces a su puerta. Con las herramientas que antes habían servido para reconstruir un hogar, ahora labraban un camino para la esperanza. Las familias extranjeras, al principio observando con una mezcla de incredulidad y vergüenza, no tardaron en unirse al trabajo, ofreciendo la única moneda que les quedaba, la fuerza de sus brazos. No era una limosna, era un pacto sellado con sudor y tierra. Cuando el primer hilo de agua clara y fresca de la Escondida llegó al cauce seco del valle vecino, el silencio fue más elocuente que cualquier celebración. Los niños, que solo recordaban el polvo, chapotearon en el barro bendito. El agua de la Escondida no solo apagaba la sed de la tierra, sino la desconfianza entre los hombres. Cuando las lluvias finalmente regresaron, no borraron los canales que habían cavado juntos, sino que los consagraron. Los lazos forjados en la adversidad resultaron más fuertes que cualquier frontera. El valle de la Escondida se expandió sin mover sus linderos, creciendo en almas en lugar de en acres. Se intercambiaron semillas, se celebraron cosechas conjuntas, y las historias de la viuda que escuchó a la montaña se contaban en las fogatas de varios pueblos. Alma, ahora una anciana de ojos serenos, veía a sus nietos jugar en el mismo arroyo que había liberado con sus propias manos. Comprendió entonces el círculo completo de su vida. Su huida de la codicia la había llevado a un tesoro,
y la defensa de ese tesoro le había enseñado que su verdadero valor no residía en poseerlo, sino en abrir la mano y dejarlo correr. La verdadera herencia no era el manantial, sino la comprensión de que la abundancia solo es real cuando se comparte. La leyenda de la escondida mutó una vez más. Ya no era el cuento de una viuda valiente, sino la historia del valle que compartía su corazón. La noticia de su generosidad durante la sequía viajó más lejos que el agua de sus canales, llegando a los oídos de las autoridades en la ciudad. Un día, un ingeniero de la autoridad de aguas, un hombre joven de mirada curiosa, ascendió a la finca. No venía a imponer leyes, sino a comprenderlas. Con sus propios mapas desplegados junto a los del abuelo, caminó junto a Mateo, maravillado no por la existencia del manantial, sino por la ingeniería de la solidaridad que distribuía su don. Vio los acueductos de piedra, las compuertas de madera operadas por consenso y la red de vidas que dependían de un pacto de confianza. Anotó en su libreta no datos técnicos, sino una palabra que rara vez usaba en sus informes: milagro. Meses después, el ingeniero regresó. No traía una orden, sino un decreto. La fuente, el corazón y las tierras que su agua unía fueron declaradas el primer santuario comunitario del agua de la región. La ley, que una vez fue el arma de la codicia, ahora se convertía en el escudo de la comunidad, reconociendo oficialmente que el agua no pertenecía a un dueño, sino al pueblo que la cuidaba. En una ceremonia sencilla junto al manantial, el documento fue entregado a Mateo, no como un título de propiedad, sino como un testamento de su responsabilidad. Alma observó desde el porche de su casa, envuelta en una manta. Vio a su hijo, erguido y sereno, aceptar el futuro del valle, y en el murmullo incesante del arroyo, escuchó la voz de Esteban y la del abuelo, no como ecos del pasado, sino como la promesa cumplida de que la vida, como el agua, siempre encuentra el camino para nutrir a los suyos. Su lucha había terminado, su legado acababa de empezar a fluir. Los años fluyeron como el propio arroyo, puliendo las piedras y ahondando las raíces de la comunidad. El santuario no era solo un lugar en un mapa, sino un verbo que se conjugaba cada día con el trabajo y el respeto. Llegaban estudiantes de agronomía de la ciudad para aprender sobre sus sistemas de riego por consenso, historiadores para escuchar la leyenda de la viuda y su manantial, y peregrinos cansados del ruido del mundo que buscaban el silencio sanador de la finca. Mateo, con la calma heredada de su madre y la sabiduría extraída de los diarios, se convirtió en un maestro sin escuela, enseñando que la tierra no se posee, se sirve. Sofía, fiel a su naturaleza, transformó la finca en un tapiz de vida, mezclando los cultivos con jardines de flores que atraían abejas y mariposas, creando una belleza que también era alimento. Y Leo, cuyo recuerdo de la sed era apenas una historia contada, llenaba los días con la música de una flauta que él mismo tallaba, sus melodías entrelazándose con el murmullo del agua. Alma, desde su mecedora en el porche, observaba el ir y venir de la vida, su corazón un remanso de paz. Una tarde de verano tardío, cuando el sol pintaba el valle con tonos dorados y ocres, Alma sintió que el viaje llegaba a su fin. Sus manos, arrugadas como la corteza de un viejo roble, descansaban sobre su regazo. Vio a sus nietos jugar en el arroyo, sus risas claras como el agua. Vio a Mateo explicarle a un joven visitante cómo leer la humedad en el aire. Vio el humo ascender de las cocinas del valle, una promesa de cena compartida. El murmullo del arroyo, la banda sonora de su renacimiento, la envolvió como un arrullo final. Cerró los ojos, no con el peso del cansancio, sino con la levedad de una misión cumplida. Su último aliento se mezcló con la brisa que bajaba de la montaña. No hubo un final,
sino una transformación. El corazón de Alma se había fundido por fin con el corazón líquido de la Escondida, y su historia se convirtió en el agua misma, un murmullo eterno de coraje y amor que seguiría nutriendo la tierra que la vio renacer. La muerte de Alma no fue un silencio, sino un cambio en la música del valle. No la enterraron en un cementerio cercado, sino que llevaron sus cenizas a la fuente, al corazón de la montaña. Mateo, de pie donde una vez su madre se enfrentó a Ramiro, no derramó lágrimas de desamparo, sino que tomó un cuenco de agua y lo vertió de nuevo en la corriente. Cada familia del valle y de los valles vecinos que una vez recibieron su ayuda, repitió el gesto, un bautismo de gratitud que sellaba un pacto eterno con su memoria. Su cuerpo volvía a la tierra que había sanado, pero su espíritu, ahora libre, era el murmullo mismo del arroyo, la tenacidad de la raíz y la generosidad de la semilla. No se había ido, se había vuelto omnipresente. Los años pasaron y el santuario comunitario del agua se convirtió en un faro. Mateo, con arrugas de sol en los ojos que eran idénticas a las del abuelo en los viejos retratos, presidía el Consejo del Agua, un círculo de hombres y mujeres de todas las edades que tomaban las decisiones no por votación, sino por consenso, tras largas horas de escuchar tanto a las personas como a la tierra. Sofía había creado un banco de semillas nativas, un tesoro de biodiversidad que compartía con quien quisiera cultivarlas, asegurando que la hambruna nunca más fuera una amenaza. Y la flauta de Leo se escuchaba en cada siembra y cada cosecha, sus melodías contando la historia de su madre sin necesidad de palabras. Una tarde, Mateo llevó a su propia hija, una pequeña de ojos curiosos llamada Alma, a la fuente. Se arrodilló, como su madre le enseñó a él, y le hizo sentir el pulso de la tierra. «Escucha», le susurró, «es la abuela, contándonos que nunca debemos olvidar que para recibir, primero hay que dar». La leyenda ya no era un recuerdo. Era una lección que seguía brotando, clara y perpetua, como el agua misma. Pero el mundo exterior, con su sed insaciable, no podía ignorar por siempre un faro tan brillante. La leyenda del santuario se convirtió en un dato en un informe, una anomalía en un mapa de recursos. Llegaron no con la brutalidad de un solo hombre, sino con la fría cortesía de la burocracia. Hombres con cascos y planos que hablaban de progreso, de eficiencia y de una represa que llevaría el agua a la creciente metrópoli. No veían un santuario, sino un recurso estratégico sin explotar. Ofrecieron al valle una riqueza que no deseaban a cambio de un tesoro que no estaban dispuestos a vender, el alma de su tierra. La nueva amenaza no llevaba pico, sino contratos y promesas de un futuro que, para la gente del valle, sonaba más a sequía que a prosperidad. Ante los planos que convertían su arroyo en una línea azul en un proyecto de ingeniería, Mateo no respondió con ira, sino con la calma de la montaña. Convocó al Consejo del Agua, no en una sala cerrada, sino al aire libre, junto a la fuente, donde las decisiones se tomaban al arrullo de la verdad. La pequeña Alma se sentó a sus pies, escuchando. No se habló de dinero ni de poder, sino de responsabilidad. Mateo, sosteniendo en sus manos el decreto que declaraba el lugar como santuario, se enfrentó a los ingenieros y les explicó, con la paciencia de quien enseña a un niño, que hay cosas que no pueden ser tasadas. «Esta agua», dijo, su voz resonando con la autoridad de 3 generaciones, «ya tiene un trabajo. Es mantener vivo este valle y enseñar a los demás cómo vivir. Y ese es un contrato que no podemos romper». Los ingenieros no se inmutaron. Intercambiaron una mirada que era una mezcla de condescendencia y fastidio. El jefe del equipo, un hombre de rostro impasible, dio un paso al frente, no para debatir, sino para dictar sentencia. «Entendemos su apego sentimental a esta tierra», dijo, su voz desprovista de toda emoción.
Pero las necesidades de millones de personas en la metrópoli superan a las de una pequeña comunidad. El progreso es inevitable. Se les ofrecerá una compensación justa por sus tierras, una suma que les permitirá empezar de nuevo en otro lugar. Su oferta de dinero fue el insulto final, el intento de ponerle precio a un milagro, de reducir el corazón de la montaña a una cifra en un balance. Se marcharon dejando tras de sí no una amenaza, sino una certeza. Los topógrafos llegarían en una semana para marcar el inicio del fin. El silencio que dejaron atrás no fue de derrota, sino de una profunda y fría determinación. Esa noche, el Consejo del Agua se reunió de nuevo bajo las estrellas. No discutieron si luchar, sino cómo. Fue Sofía quien, con la voz serena de quien protege la vida, les dio la respuesta. Ellos vienen con planos y cifras para mostrar lo que van a construir, dijo, sosteniendo una pequeña mazorca de un maíz que solo crecía en su valle. Nosotros iremos a la ciudad y les mostraremos lo que van a destruir. La idea prendió como un fuego en la hierba seca. No se enfrentarían al sistema en sus propios términos de poder y burocracia, sino que lo desafiarían con la verdad irrefutable de la vida que habían cultivado. Prepararon su éxodo no como refugiados, sino como embajadores, cestas con los frutos más vibrantes de su huerto, jarras con el agua cristalina de la fuente, paquetes de semillas que eran la memoria de la tierra y la flauta de Leo, cargada con las melodías de su historia. Partirían al amanecer no para suplicar, sino para enseñar a una ciudad sedienta el verdadero sabor del agua. El éxodo inverso comenzó con la primera luz. No era una huida, sino una embajada. Una pequeña comitiva, liderada por los 3 hermanos, descendió de la montaña, cada uno portando un arma de paz. Mateo llevaba el decreto del santuario y una gran jarra de cristal llena del agua prístina de la fuente. Sofía, cestas rebosantes de verduras de colores imposibles y las semillas del banco comunitario. Leo, su flauta de madera y el aliento de la montaña en sus pulmones. A su paso por los valles, la gente salía a su encuentro, no para despedirlos, sino para añadir su propia ofrenda a la expedición, un pan, un queso, una palabra de aliento. Su viaje era un río humano que recogía afluentes de esperanza, un contraste vivo con el gris asfalto que empezaba a dominar el paisaje a medida que la ciudad, con su murmullo sordo y su aliento contaminado, se cernía en el horizonte. Llegaron no a los palacios de mármol del gobierno, sino a la plaza más grande y anónima de la metrópoli, un desierto de cemento donde la gente corría sin mirarse. Allí, junto a una fuente ornamental seca y silenciosa, crearon su oasis. Desplegaron una manta en el suelo y sobre ella, Sofía dispuso los frutos de la tierra como si fueran joyas. Mateo destapó la jarra de agua y su frescor pareció limpiar una pequeña porción del aire viciado. Y entonces Leo empezó a tocar. No era una música de protesta, sino una melodía que hablaba de tierra húmeda y de cielos limpios. Al principio, la gente los ignoraba, una molestia visual en su carrera diaria. Pero la música, el color vibrante de los tomates y el brillo del agua pura comenzaron a tejer un hechizo. Un niño se detuvo, tirando de la mano de su madre, señalando las cestas. Mateo se arrodilló y le ofreció un cuenco de agua. La madre, desconfiada, lo rechazó, pero el niño bebió con avidez. Fue el primer sorbo de su argumento, una verdad tan clara y simple como el agua misma, ofrecida en el corazón de un mundo que había olvidado su sabor. El gesto del niño fue una grieta en el dique de la indiferencia. Poco a poco, otros se acercaron, atraídos por una curiosidad que no sabían que sentían. Era el aroma de la albahaca fresca en medio del monóxido de carbono, el color de un pimiento que parecía contener la luz del sol, la pureza de un agua que no sabía a cloro ni a tuberías. La gente probaba, primero con recelo,
luego con un asombro que les borraba la prisa del rostro. Hacían preguntas, y Mateo y Sofía respondían no con eslóganes, sino con la historia de su madre, de un manantial y de una comunidad que aprendió a compartir. Una joven periodista, con más intuición que órdenes de su editor, comenzó a grabar con su teléfono, fascinada por aquella familia que no pedía nada, solo ofrecía. La historia de la Fuente El Corazón empezó a fluir por las redes sociales. Un arroyo digital que encontró su propio cauce en el desierto de la información. La noticia no tardó en llegar a las oficinas de cristal donde se había diseñado la represa. La respuesta fue predecible y fría. No enviaron a un negociador, sino a una patrulla de la policía con la orden de despejar la plaza por violar alguna ordenanza municipal. 2 oficiales se acercaron, sus uniformes rígidos y sus rostros inexpresivos, contrastando con la escena casi bucólica que se había formado. Con una voz monótona, les informaron que carecían de los permisos necesarios para distribuir alimentos y realizar una manifestación pública. Pero la pequeña multitud que se había congregado ya no era un grupo de transeúntes curiosos, eran testigos. Una mujer mayor, que acababa de beber un sorbo de agua, se interpuso. No es una manifestación oficial, es un recordatorio de lo que estamos perdiendo. Los oficiales dudaron, sorprendidos por esa inesperada resistencia pacífica. Las cámaras de los teléfonos, ahora decenas, estaban sobre ellos. Mateo, Sofía y Leo se mantuvieron en silencio, firmes, protegidos, ya no solo por la memoria de su madre, sino por el círculo de extraños que, en un sorbo de agua, habían recordado su propia sed de verdad. El momento se suspendió en un hilo de tensión. El oficial al mando, un hombre cuyo rostro mostraba el desgaste de años de seguir órdenes, miró el agua, luego a Mateo y finalmente a la docena de teléfonos que lo grababan. Por un instante, el uniforme pareció desaparecer y en su lugar quedó un hombre. Mateo, sin romper el silencio, tomó uno de los cuencos de madera que usaban en el valle, lo llenó con el agua cristalina de la jarra y con un gesto lento y deliberado se lo ofreció al oficial. «El sol de la ciudad también da sed», dijo con una sencillez que desarmaba. El oficial no lo aceptó, pero el gesto rompió el hechizo de la confrontación. Bajó la mano de su radio, dio un paso atrás y negó con la cabeza, no a Mateo, sino a su propio impulso. Tras un murmullo tenso con su compañero, se retiraron a una distancia prudente, sin abandonar la plaza pero sin avanzar más. No era una victoria, era una tregua, ganada no con un grito, sino con un susurro de humanidad. La imagen del campesino ofreciendo agua al policía se convirtió en el torrente que desbordó la presa de la indiferencia mediática. Para la noche, la historia ya no era un goteo en las redes sociales, sino el titular de apertura en los noticieros nacionales. La empresa constructora, sintiendo cómo el relato se les escapaba de las manos, contraatacó con la precisión de una máquina. Un portavoz de rostro pulcro y traje caro apareció en todas las pantallas, hablando con una elocuencia condescendiente sobre el inevitable precio del progreso. No llamó a los hermanos usurpadores, sino románticos bien intencionados, que no comprendían las necesidades de una metrópoli al borde del colapso hídrico. Enmarcó la represa no como un acto de destrucción, sino como uno de salvación para millones. En la plaza, a través de la pantalla de un teléfono que alguien les mostró, Mateo, Sofía y Leo vieron cómo su verdad era empaquetada, distorsionada y vendida como un obstáculo egoísta. Comprendieron entonces que su lucha ya no era contra topógrafos y policías, sino contra una narrativa poderosa que amenazaba con ahogar su historia en un mar de mentiras bien contadas. La joven periodista, cuyo instinto la había llevado a la plaza el día anterior, regresó al amanecer, esta vez con un camarógrafo.
La historia era ahora su prioridad. Se acercó a Mateo, no ya con curiosidad, sino con una pregunta directa que era el eco de la narrativa corporativa. ¿Qué le responde a quienes dicen que su paraíso es un lujo que la ciudad no puede permitirse? Mateo no vaciló. Desenrolló con cuidado uno de los mapas del abuelo. Sus líneas de tinta desvaída un marcado contraste con los planos digitales de la represa. No ofrecemos un paraíso, ofrecemos una solución, respondió, su voz clara y firme. Nuestro abuelo no era un soñador, era un científico. Él no encontró el agua, siguió susurros. Él entendió que la montaña no es una esponja que se exprime, sino un corazón que late. La represa es un tajo que detendrá ese latido. Nosotros proponemos una red de arterias, un sistema que respeta el pulso de la tierra y que ya ha demostrado que puede sobrevivir a la peor sequía. No nos oponemos al progreso, nos oponemos a la estupidez disfrazada de progreso. Sofía añadió, mostrando una semilla en su palma, y esta vida, es la única riqueza real que una ciudad puede tener. El reportaje se emitió esa misma tarde y el efecto fue sísmico. La imagen de Mateo defendiendo los mapas de su abuelo frente a los gráficos por computadora de la corporación creó un poderoso arquetipo, la sabiduría ancestral contra la arrogancia tecnológica. La narrativa dejó de ser ciudad contra campo y se convirtió en futuro sostenible contra solución destructiva. El debate se desbordó de los noticieros y penetró en las universidades y los cafés. Hidrólogos independientes empezaron a publicar análisis que apoyaban la tesis de Mateo, cuestionando la viabilidad a largo plazo de la mega represa y elogiando el modelo de gestión del agua del santuario como un ejemplo de resiliencia. La gente ya no llegaba a la plaza solo por curiosidad o por un trago de agua fresca. Llegaban para escuchar, para aprender, para firmar peticiones y para ofrecer su ayuda. El pequeño oasis de los hermanos se había convertido en el epicentro de un movimiento ciudadano, un corazón que empezaba a bombear una nueva conciencia en las venas de cemento de la metrópoli. La corporación, sintiendo el suelo temblar bajo sus cimientos de arrogancia, cambió de táctica. La presión pública, avivada por la imagen de la sabiduría tranquila frente a la fuerza bruta, se había vuelto demasiado grande para ser ignorada o aplastada. El gobierno, que hasta entonces había dado su beneplácito al proyecto, empezó a sentir el calor del descontento popular. Así, el ataque frontal se transformó en una invitación envenenada. Mateo, Sofía y Leo fueron convocados a una reunión de conciliación en el pináculo del poder corporativo, el último piso de un rascacielos de cristal que apuñalaba el cielo. No era un gesto de buena fe, sino una maniobra calculada para sacar al movimiento de la calle, para despojar a los hermanos de su poder simbólico en la plaza y ahogarlos en el lenguaje de los contratos y las cláusulas. Acompañados por la joven periodista, que ahora era la cronista oficial de su causa, aceptaron el desafío, sabiendo que para defender el corazón de la montaña, a veces hay que adentrarse en la más fría de las selvas de acero. La sala de reuniones era un mirador al abismo de la metrópoli, un espacio estéril diseñado para empequeñecer a cualquiera que no perteneciera a ese mundo. Frente a ellos se sentaron el CEO, su batallón de abogados y un ministro del gobierno cuyo rostro delataba su incomodidad. La oferta fue desplegada con la precisión de un cirujano. Un nuevo plan híbrido. La fuente El Corazón y la Casa de Alma serían preservadas como un parque conmemorativo, un gesto de respeto a la tradición. A cambio, el resto del agua sería desviada a una represa ligeramente más pequeña. A Mateo se le ofreció un puesto generosamente remunerado en la Junta de Supervisión Ambiental y al Valle, una compensación económica que pretendía ser cegadora.
Mateo escuchó todo sin pestañear. Cuando terminaron, simplemente deslizó sobre la pulida mesa de caoba uno de los viejos diarios del abuelo. Este libro, dijo con una voz que era el eco del arroyo, no habla de metros cúbicos ni de rendimiento financiero. Habla de un pulso. Ustedes nos ofrecen conservar el corazón como una reliquia en un museo, pero llevándose la sangre que le da vida. No han entendido nada. No estamos aquí para negociar el precio de nuestra alma. Hemos venido a decirles que no está en venta. El CEO del consorcio sonrió, una mueca gélida que no tocó sus ojos. Con el dorso de la mano, apartó el diario del abuelo como si fuera una basura insignificante. Guarde su folclore, señor Mateo, dijo con una voz pulida como el mármol. Usted habla de pulsos y almas. Yo hablo de un decreto de necesidad y urgencia que el señor ministro aquí presente firmará esta misma tarde. Se llama expropiación. La ley, la verdadera ley, escrita en papel sellado y no en cuadernos sentimentales, está de nuestro lado. Nos ha dicho que su alma no está en venta. Perfecto. No necesitamos comprarla, simplemente la tomaremos. El ministro desvió la mirada hacia el paisaje urbano, convirtiéndose en un cómplice mudo de la sentencia. La oferta no había sido un puente, sino la última formalidad antes de la demolición. Mateo no respondió. La batalla de las palabras había terminado. Con una calma que enfureció aún más al CEO, recogió el diario de la mesa y lo sostuvo contra su pecho. Luego se puso de pie y sus hermanos se levantaron con él. Un movimiento sincronizado que hablaba de una unidad inquebrantable. No hubo una despedida, ni una última súplica. Simplemente se dieron la vuelta y caminaron hacia la puerta. Su silencio una condena más sonora que cualquier grito. Al salir, dejaron tras de sí una sala impregnada de poder y dinero, pero vacía de toda dignidad. La joven periodista los siguió, apagando su cámara pero no su conciencia. Mientras el ascensor descendía en un silencio vertiginoso, los tres hermanos no miraban hacia abajo, a la ciudad que habían venido a despertar, sino el uno al otro. La guerra había sido declarada y ahora volvían a casa, a la única trinchera que importaba, la tierra misma. El regreso no fue un descenso, sino un ascenso hacia el epicentro de su convicción. La noticia de la expropiación, filtrada por la periodista y multiplicada por la indignación digital, viajó más rápido que ellos. Cuando llegaron al valle, no los recibieron con rostros de derrota, sino con las manos ocupadas. Los hombres y mujeres que antes habían empuñado palas para reconstruir, ahora las usaban para cavar zanjas simbólicas, no para la guerra, sino para marcar los límites de lo sagrado. Los niños pintaban piedras con espirales, el símbolo del abuelo, y las colocaban a lo largo del camino. Elías, con la espalda encorvada por los años, pero el espíritu erguido, había organizado a los pastores para que sus rebaños bloquearan los accesos secundarios. Al verlos, Mateo comprendió que la batalla de la ciudad había sido solo el prólogo. La verdadera respuesta del valle no estaba en las palabras, sino en la tierra misma, en cada piedra movida y en cada rostro que les decía, sin hablar, estamos listos. La escondida ya no era una finca, era una fortaleza de voluntades. Esa noche, el Consejo del Agua se reunió no para deliberar, sino para juramentar. La estrategia era tan simple y tan profunda como el agua misma. Ser un muro humano, pacífico e inamovible. Al amanecer, cientos de personas del valle y de las comunidades vecinas, junto a un creciente número de simpatizantes de la ciudad que habían respondido al llamado de la periodista, ascendieron a la finca. Formaron una cadena humana que rodeaba la fuente, un círculo vivo que era a la vez una barricada y una oración. Sofía distribuyó semillas para que cada persona las sostuviera en sus manos, un recordatorio de la vida que defendían. Leo se sentó junto a la fuente y comenzó a tocar.
su flauta tejiendo una melodía que era la única voz en el tenso silencio. Mateo, de pie en el centro, esperaba. No esperaban convencer a nadie más, esperaban a los topógrafos, a la policía, a las máquinas. Su mensaje, transmitido en vivo al mundo por la cámara de la periodista, era simple. Para llegar al agua, primero tendrían que pisotear sus corazones. El mundo entero contendría la respiración, esperando ver si una montaña de acero podría, en verdad, aplastar el corazón de una montaña de tierra y fe. El estruendo de los motores fue la primera herida en el silencio de la mañana. Una caravana de vehículos oficiales y maquinaria pesada ascendió por el camino, deteniéndose a una distancia amenazante. De ellos, descendió una línea de policías con equipo antidisturbios, sus escudos y cascos, un insulto de plástico negro contra la vida vibrante de la montaña. Un hombre con un traje gris, flanqueado por dos oficiales, avanzó con un megáfono en la mano. Su voz, amplificada y metálica, desgarró el aire. «Atención, esta es una notificación final. En nombre de la ley y en virtud del decreto de expropiación, se les ordena desalojar esta área de inmediato. La resistencia será tratada con la fuerza necesaria». La cadena humana no se movió. El único que respondió fue Leo, cuya flauta entonó una melodía más profunda y melancólica, una nota de pura resistencia que se negaba a ser ahogada. El hombre del traje miró su reloj, su paciencia una fina capa de barniz sobre la impaciencia del poder. Hizo una señal, y la línea de policías dio un paso al frente. Un movimiento único y ominoso que encogió el corazón de quienes miraban desde sus pantallas en todo el mundo. Estaban a solo unos metros del círculo humano, pero justo cuando el primer escudo estaba a punto de tocar a un anciano granjero, un movimiento detuvo el tiempo. La pequeña Alma, la hija de Mateo, se soltó de la mano de su abuela Sofía. Con una solemnidad que desmentía sus pocos años, caminó hacia el espacio vacío entre los defensores y la policía. No lloraba, no gritaba, simplemente se arrodilló y con sus pequeñas manos comenzó a cavar un diminuto agujero en la tierra. Luego sacó de su bolsillo una de las semillas que Sofía le había dado, la depositó en el hueco y la cubrió con tierra, dándole una suave palmadita. El acto fue tan simple, tan devastadoramente puro, que la línea de policías se detuvo en seco. Aquella niña no estaba desafiando a la ley, le estaba recordando a la tierra su promesa de vida, justo en el umbral de la muerte. El gesto, transmitido en silencio al mundo entero, fue un golpe más poderoso que cualquier ariete. La línea de escudos vaciló, no como una formación militar, sino como un conjunto de hombres que de repente recordaban que también eran hijos y padres. El oficial al mando, un hombre de rostro curtido, sintió el peso de milenios de historia en ese instante, la bota contra la semilla. En su auricular, la voz del hombre del traje era un siseo metálico, urgente, ordenando avanzar, pero sus ojos estaban fijos en la pequeña Alma, que ahora miraba su obra con una serena satisfacción, ajena al abismo que acababa de cruzar. Lentamente, casi imperceptiblemente, levantó su mano y la cerró en un puño, una señal no de ataque, sino de contención. La orden de avanzar murió en el aire, ahogada por la dignidad de una niña. El hombre del traje gritó en el megáfono, pero sus palabras rebotaban contra un muro de silencio y voluntad. Su instrumento de fuerza se había negado a golpear. La imagen, ahora icónica, de la niña plantando frente a los escudos, se había convertido en un veredicto inapelable, transmitido a millones de pantallas. El oficial al mando, sin dar la espalda al círculo humano, pero rompiendo el contacto visual con su furioso empleador, dio la orden: retirada, mantengan el perímetro a distancia. Las máquinas retrocedieron, su rugido una confesión de derrota. No hubo un estallido de júbilo. La tensión se disolvió en un suspiro colectivo.
en lágrimas silenciosas que rodaban por rostros curtidos por el sol y el miedo. Mateo caminó hacia su hija, la levantó en brazos y la abrazó con la fuerza de un hombre que ha visto el abismo y ha sido salvado por la fe de una semilla. A lo lejos, la flauta de Leo reanudó su canto, y esta vez el valle entero pareció unirse en una melodía que ya no era de resistencia, sino de renacimiento. La retirada no fue un fin, sino una detonación. La imagen de la pequeña alma protegiendo una semilla se convirtió en un torrente que ninguna represa mediática pudo contener. Se reprodujo en pantallas desde Tokio hasta Buenos Aires, un icono instantáneo de la resistencia pacífica frente a la maquinaria ciega del progreso. El gobierno, acorralado por una vergüenza que se había vuelto global, se vio forzado a actuar. En menos de 24 horas, el ministro, que había sido un cómplice mudo, anunció en una rueda de prensa atropellada la suspensión indefinida del decreto de expropiación, citando la necesidad de un diálogo más profundo y una reevaluación del impacto socioambiental. El CEO del consorcio, que había despreciado el folclore de Mateo, se encontró ahogado por la fuerza de un símbolo que él mismo había provocado. Su proyecto ahora manchado por la imagen de la tiranía contra la inocencia. La noticia llegó al valle no como un trueno, sino como una lluvia suave y sanadora tras una larga sequía. No hubo gritos de victoria ni celebraciones estridentes. En su lugar, la cadena humana se disolvió en un abrazo colectivo, un círculo de hombros cansados que se sostenían mutuamente. Mateo, con su hija aún en brazos, miró a los rostros de su gente y vio el reflejo de una nueva fuerza, una certeza forjada en el miedo y la fe. Comprendió que habían ganado más que una batalla por el agua. Habían demostrado que el verdadero poder no reside en los decretos ni en las máquinas, sino en la voluntad inquebrantable de proteger la vida. El santuario ya no era solo un lugar que defendían, se había convertido en un faro, y el mundo entero ahora estaba mirando su luz. Los días que siguieron a la retirada no fueron de celebración, sino de un profundo y silencioso recogimiento. Las cámaras se fueron. Los simpatizantes de la ciudad descendieron de la montaña prometiendo vigilancia, y el valle se encontró de nuevo a solas con su milagro. La gente desmontó las barricadas simbólicas y volvió a sus labores, pero algo había cambiado para siempre. Cada golpe de azada en la tierra, cada cántaro llenado en el arroyo, era ahora un acto consciente de gratitud y de custodia. Esa tarde, la comunidad entera se reunió junto a la fuente, no para hablar, sino para escuchar. Escuchar el murmullo del agua, que ahora sonaba como la voz de todos sus ancestros, y para ver el pequeño brote verde que, desafiando toda lógica y toda prisa, ya asomaba en el lugar exacto donde la pequeña alma había plantado su semilla. La suspensión indefinida se convirtió con el paso de los meses en una cancelación silenciosa. El consorcio, derrotado no por la fuerza sino por la vergüenza, retiró su proyecto y su nombre se desvaneció en el olvido de las malas inversiones. Pero la escondida ya nunca más volvió a ser un secreto. Se convirtió en un lugar de peregrinaje, no para turistas, sino para buscadores. Llegaban ingenieros a estudiar su sistema de riego comunitario, activistas a aprender sobre resistencia pacífica, y familias de la ciudad que simplemente querían que sus hijos vieran un río nacer. Mateo, Sofía y Leo, sin proponérselo, se convirtieron en los maestros de una escuela sin muros. No enseñaban con libros, sino con el ejemplo, mostrando cómo la verdadera prosperidad no se mide en lo que se extrae de la tierra, sino en el equilibrio que se mantiene con ella. El santuario había sobrevivido a su mayor prueba y ahora comenzaba su verdadera labor: regar no solo los campos,
sino también la conciencia de un mundo sediento. El brote que la pequeña Alma había plantado bajo la mirada de los escudos creció hasta convertirse en un árbol robusto, un centinela silencioso junto a la fuente, cuyas raíces se entrelazaban con la historia del valle. Bajo su sombra, Mateo, ya un anciano de paso lento y mirada profunda, continuaba su magisterio. No enseñaba a regar, sino a conversar con la sed. Explicaba cómo cada piedra del acueducto tenía memoria y cómo el agua cambiaba su canto según las necesidades de la tierra. El banco de semillas de Sofía se había convertido en una biblioteca de la vida, un arca genética que protegía variedades de maíz, frijol y calabaza resistentes a las sequías y a las patentes de las corporaciones. Y las melodías de Leo, grabadas y estudiadas por etnomusicólogos, eran consideradas mapas del alma del valle, crónicas sonoras de la resiliencia. Juntos habían demostrado que la verdadera sostenibilidad no era una técnica, sino una forma de parentesco con el mundo. Una tarde, mientras el sol se recostaba sobre las cumbres, Mateo observaba desde la misma mecedora en la que su madre había exhalado su último suspiro. Su vista ya no era nítida, pero su percepción era más profunda que nunca. Veía a su hija Alma, ahora una joven mujer, guiar a un grupo de estudiantes de la ciudad. La vio arrodillarse junto a la fuente, no para repetir una historia aprendida, sino para interpretarla. Con sus propias manos, tomó un cuenco de agua y se lo ofreció a un joven ingeniero, el mismo gesto que una vez desarmó a un policía. «No la poseemos», le dijo, su voz clara como el agua que sostenía. «Somos el cauce que le permite llegar a donde tiene que ir». En la voz de su hija, Mateo no escuchaba un eco de la suya, sino la resonancia clara y perpetua de su madre. El secreto que nadie se atrevía a tocar se había convertido en una verdad que ahora todos compartían, fluyendo de generación en generación, inagotable y puro, como el corazón líquido de la montaña que les había enseñado a vivir. El tiempo, como el agua, no se detuvo, pero sí ahondó su cauce en el rostro de Mateo. Sentado en la mecedora que fue el trono final de su madre, ya no necesitaba ver para saber que el valle respiraba en armonía. Sentía en sus huesos el ritmo de la siembra. Escuchaba en el viento las risas de los niños que jugaban en un arroyo que ya no recordaba la sed. Sofía y Leo, con el cabello blanco como la espuma del manantial, a menudo se sentaban con él en silencios que contenían toda una vida de luchas y lealtades. Una tarde, mientras su nieta Alma le leía no de los diarios, sino de un libro de poemas que ella misma había escrito, Mateo cerró los ojos. Su respiración se acompasó con el pulso de la tierra hasta volverse indistinguible de ella. No hubo un último adiós, sino una integración final. El guardián de la fuente se había convertido por fin en el murmullo mismo del agua, su espíritu disuelto en la corriente que había jurado proteger. El luto del valle fue una ceremonia de agua. En lugar de flores, cada familia trajo una piedra de su campo para reforzar los bordes del acueducto principal. Un acto que afirmaba que la comunidad era el verdadero legado de Mateo. Alma, su heredera no por sangre, sino por convicción, asumió su lugar no como una líder, sino como una tejedora de voluntades. Su desafío fue más sutil que una represa. Fue el riesgo de la santificación, de que el mundo exterior convirtiera su hogar en una postal inerte. En respuesta, no cerró las puertas, las abrió más, pero con una nueva regla. Quien quisiera conocer el secreto de la escondida no podía ser un espectador. Debía hundir sus manos en la tierra, aprender a podar un árbol o a reparar una compuerta. Transformó el peregrinaje en participación, asegurando que la sabiduría de la montaña no solo se escuchara, sino que se viviera. La leyenda ya no se contaba en fogatas, se bebía en cada sorbo de agua
y se sudaba en cada jornada compartida bajo el sol. Así, La Escondida se convirtió en una universidad sin aulas, donde el diploma era el callo en las manos y la tesis, una cosecha compartida. Un año llegó Isabel, una afamada arquitecta de la metrópoli, enviada para documentar el fenómeno sociológico del santuario. Llegó con su tablet y una mirada analítica, dispuesta a deconstruir el mito. Alma, con la misma serenidad con la que su bisabuela se enfrentó a un juez, le entregó una azada. Su tarea durante una semana no sería entrevistar, sino cuidar el tramo más antiguo del acueducto. Al principio, Isabel lo vio como un obstáculo folclórico a su trabajo, pero al tercer día, con las manos doloridas y la espalda cansada, algo cambió. Dejó de ver las piedras como material de construcción y empezó a sentirlas como huesos y el agua como la sangre que corría por ellas. Aprendió a predecir la lluvia por el olor de la tierra mojada y a distinguir el canto de los pájaros que anidaban cerca del agua. Se dio cuenta de que el valle no era un proyecto de ingeniería, sino una conversación continua. Isabel regresó a la ciudad, pero no fue la misma mujer la que se marchó. El informe que le habían encargado quedó olvidado en un cajón. En su lugar, desplegó sobre su mesa de diseño los planos de su próximo proyecto, un gigantesco complejo de viviendas, y los rompió en 1000 pedazos. Empezó de nuevo, dibujando no con la lógica del ángulo recto y el máximo aprovechamiento del espacio, sino con la del meandro y el cauce. Diseñó edificios que recogían el agua de lluvia para regar jardines verticales en sus fachadas, plazas que no eran planchas de cemento, sino cuencas que filtraban el agua al subsuelo, y una red de pequeños canales abiertos que refrescaban el aire y devolvían el sonido del agua a la vida de la ciudad. Lo llamó el Proyecto Manantial. Sus socios la tacharon de loca, pero ella defendió su visión con la fuerza de quien ha sentido el pulso de la tierra. La semilla de La Escondida, que una vez fue plantada al pie de una barricada, ahora germinaba en el corazón de la selva de asfalto, probando que el secreto de la montaña no era un lugar, sino un camino. El Proyecto Manantial de Isabel se enfrentó a un muro de cinismo y burocracia. Sus socios se retiraron, llevándose la financiación y dejándola con un sueño que la ciudad consideraba una herejía. Los comités de urbanismo desestimaron sus planos como fantasías rurales, inviables y costosas en la jungla de concreto. Pero en la terquedad de Isabel ardía el fuego de La Escondida. Liquidó sus bienes, invirtiendo su fortuna personal no en un gran complejo, sino en un rincón olvidado de la metrópoli. Un viejo barrio industrial abandonado, un páramo de ladrillos rotos y tierra contaminada que todos daban por muerto. Allí, con un pequeño grupo de residentes que no tenían nada que perder y todo por ganar, comenzó a cavar. No con excavadoras, sino con palas, como Alma y Mateo, buscando no una fuente, sino la posibilidad de devolverle el pulso a un pedazo de ciudad herida. El primer milagro urbano fue modesto, un pequeño parque donde antes había un estacionamiento agrietado. Isabel diseñó un sistema que captaba el agua de los tejados cercanos, la filtraba a través de lechos de grava y plantas, y la hacía correr por un canal serpenteante que alimentaba un huerto comunitario. Al principio fue solo un hilo de agua en un desierto de desidia, pero entonces los niños del barrio descubrieron el placer de chapotear en agua limpia. Las verduras crecieron con una vitalidad desafiante. El aire en esa manzana se sintió más fresco. El proyecto dejó de ser una teoría y se convirtió en el rumor más esperanzador de la ciudad. Estudiantes, artistas y líderes comunitarios de otros barrios empezaron a peregrinar a ese pequeño oasis, no para ver una proeza arquitectónica, sino para aprender a sanar su propio pedazo de asfalto. La ciudad que una vez quiso devorar la montaña, ahora, sin saberlo,
empezaba a aprender su idioma. El rumor se convirtió en una red. La red de manantiales urbanos creció de manera orgánica, sin un centro de poder, como un rizoma que se extiende bajo el asfalto. Isabel, convertida en embajadora de una sabiduría que no era suya, viajaba de barrio en barrio, no con planos maestros, sino con los diarios del abuelo en facsímil y un puñado de semillas de Sofía. Enseñaba a la gente a leer las grietas de sus propias comunidades, a encontrar los espacios olvidados y a entender que un manantial no es solo agua, sino un punto de encuentro, un pretexto para volver a ser vecinos. Cada nuevo huerto, cada canal recuperado, era un acto de acupuntura urbana que aliviaba el dolor de la ciudad. El ayuntamiento, que al principio observó el fenómeno con la displicencia de quien ve crecer la mala hierba, tuvo que reconocer que aquellos pequeños pulmones verdes estaban logrando lo que sus costosos programas sociales no conseguían: reconstruir el tejido social desde la raíz. La historia de Alma nos enseña que la rendición del poder no fue una declaración, sino un peregrinaje. Una mañana, una delegación oficial ascendió a la Escondida. No estaba compuesta por abogados ni por hombres de negocios, sino por el joven ingeniero que una vez maravilló con los mapas del abuelo, ahora convertido en jefe de planificación de la ciudad, acompañado por líderes comunitarios de los nuevos manantiales urbanos. No traían contratos, sino cuadernos en blanco. Fueron recibidos por Alma, la bisnieta de la primera guardiana, quien los guió hasta la fuente. Allí, sentados sobre la hierba, no se habló de presupuestos, sino de ciclos de siembra. No se discutieron ordenanzas, sino la memoria del agua. Al final de la jornada, el ingeniero no propuso un convenio, sino una alianza. La ciudad no financiaría los proyectos, sino que se comprometería a eliminar los obstáculos burocráticos y a aprender a ser el cauce para la voluntad de su gente. Sellaron el pacto no con una firma, sino bebiendo juntos, en cuencos de madera, el agua pura de la fuente El Corazón, reconociendo por fin que la verdadera sed de la metrópoli no era de agua, sino de sentido. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la justicia a través del conocimiento ancestral.